Sí te amo. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Nada más no, estoy aquí equivocado con esto. Okay. Vamos a iniciar con el tema que hemos estado anunciando, ¿verdad? Por el Facebook, y también hemos enviado tal vez al Messenger la invitación para que usted escuche y vea este tema. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del tema amores ilícitos, y este tema, la verdad, es un tema interesante, pero antes de ello quiero que hagamos una oración al Señor y le pidamos su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta hermosa tarde, Señor, en esta noche casi. Te rogamos, Señor, que derrames bendiciones hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, sea una palabra eficaz, una palabra que llegue a lo profundo del ser humano, al espíritu, que luego, Señor, llegue al alma, a la mente, y que haga un cambio de mentalidad, Señor, aquella persona que escuche tu palabra, y que esa palabra baje al corazón, y de ahí, Señor, se extienda hacia las diferentes partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, para obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, pues mire, para iniciar y hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado, hablamos, hermanos, que del amor, y vimos qué cosa es el amor. Esto lo vimos la semana pasada, el domingo. Entonces yo quiero nada más ir a lo que significa, hermanos, amor ilícito, ¿verdad? Entonces, amor ilícito es todo aquello, hermanos, que se ama, o todo aquello por lo que se siente una fuerte atracción, y que de alguna manera esclaviza, pero que es contrario a la ley de Dios, que va contra su palabra escrita, y por lo tanto viene a ser inmoral, o viene a ser algo que va en contra de la justicia, algo que es injusto. Entonces es importante que nosotros analicemos esto, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de amores ilícitos. ¿Con qué propósito? La Biblia dice que el sacerdote tiene que enseñar al pueblo para distinguir, para discernir, para poder escoger bien cuando se le presenta el mal y cuando se le presenta el bien. Así que es importante nosotros enumerar una serie de amores y relaciones que están en contra de la palabra del Señor, en contra de la ley de Dios. En la Biblia hay una lista de relaciones sexuales ilícitas que ya hablamos el domingo. ¿Y por qué hablamos de relaciones sexuales ilícitas? Porque el amor muchas veces, hermanos, aparte de que se confunde con el
sexo, hermanos, el amor es y el sexo de alguna manera también tienen alguna relación. Entonces, hablamos el domingo, hermanos, que a veces, hermanos míos, no necesariamente esas relaciones están motivadas por el amor, sino que también están motivadas, hermanos, por emociones, por concupiscencias, por trastornos de identidad y por espíritus inmundos. Entonces, aquí hablamos pues de 13 relaciones sexuales ilícitas, de las cuales pues no voy a hablar mucho, solamente quiero mencionarlas. Dice que no se debe tener relaciones sexuales con parientes cercanos, probablemente, ¿verdad?, hasta la tercera y cuarta generación, con mamá o papá, con madrastra o padrastro o padrastra, ¿verdad? Con media hermana, con medio hermano, con nieta, nieto o abuelo o abuela, con tío o tía o sobrino o sobrina. No se debe tener relaciones sexuales con nuera o yerno, ¿verdad? Con cuñada, con cuñado, con madre e hija al mismo tiempo, con mujer menstruosa, con mujer del prójimo, con el mismo sexo, con animales. Y así podríamos mencionar otros más, pero hasta ahí vamos a estar mencionándolos. Todo eso se encuentra, si usted quiere buscarlo, en Levítico capítulo 18, verso 6 al verso 23. Y luego de eso, hermanos, encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 5, como una lista, vamos a decir así, o 5 apartados que tienen que ver con pecados sexuales. La inmoralidad sexual, que viene de la palabra porneia; impurezas, que viene de la palabra akatsarsia, que significa suciedades; bajas pasiones, que viene de la palabra patsos, y que son desórdenes sexuales; y la palabra malos deseos, que viene de macos, que es algo repugnante, ¿verdad? Y que viene a ser algo abominable ante los ojos de Dios. Y también la avaricia, que se puede traducir como codicia, y esa palabra griega es pleonexia. Bien, entonces también hablamos, hermanos, de lo que significan las inmoralidades sexuales. Y en 1 Corintios 6, 18 se menciona la palabra inmoralidades sexuales. Y entonces hicimos digamos, son 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, otra vez, 13 inmoralidades sexuales que mencionamos aquí. Y entre ellas está el adulterio, la fornicación, la infidelidad, el incesto, la prostitución, la masturbación, la pornografía, la ninfomanía, la necrofilia, la zoofilia, la pedofilia, la bisexualidad y la homosexualidad. Y hay muchas más que podríamos mencionar aquí, ¿verdad? Pero solamente con esas es suficiente, son las más conocidas. Entonces, hermanos, después de hablar de eso, vimos una serie o una lista de amores ilícitos que la Biblia menciona. Y entonces hablamos de esto como una lista, hermanos. Aquí la voy a mencionar, la voy a poner todas rápidamente. Y entonces ahí se dio la lista, por si acaso no la vemos en todo su apogeo, ¿verdad? Todas ellas. Se habló del amor al paganismo, amar a los que aborrecen a Jehová, son amores ilícitos. Amar la vanidad, amar la mentira, amar palabras destructoras, amar la simpleza, a las tinieblas, amar a dos señores, amar al mundo, amar el dormir, amar el soborno. Todos estos amores ilícitos se encuentran en la palabra del Señor. Entonces, y aquí esta es la misma lista. Está el amar a la muerte, el premio de la maldad, amar el premio de la maldad, amar la transgresión, el placer y amar el vino, el dinero. Todo esto es amor a cada uno de estos. Amar a lo que avergüenza, amar el salario de ramera, amar más a otros que a Jesucristo, amar el reconocimiento de los hombres,
amar falsamente y amor a los asirios, perdón. Entonces, eso hablamos el domingo y estuvimos mencionándolo. Entonces, hoy vamos a entrar en la segunda parte de amores ilícitos. Parece como si fuera un título de novela, ¿verdad? Pero la Biblia menciona cada uno de ellos. Entonces, vamos a entrar, hermanos, el amor al paganismo. Para darle un panorama de esto, hermanos, el Señor le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra, ¿sí? Una tierra prometida, donde Él le echaría fuera a todas aquellas naciones que estaban en aquel lugar, porque se habían hecho cosas abominables, habían hecho cosas que eran desagradables a los ojos del Señor y no se habían arrepentido. De manera que el Señor les iba a dar aquellas tierras a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero les dijo que no emparentaran con ellos, que no permitieran que el paganismo fuera parte de la familia cristiana. Entonces, hermanos, encontramos en la palabra del Señor que hay un texto en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3, y dice que Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Quiero que usted ponga atención a esto. Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio que hasta ese entonces había, Salomón amaba a Jehová, pero dice la Biblia que también sacrificaba a ídolos, es decir, que adoraba y amaba a Dios, pero también adoraba a los ídolos. Entonces ahí hay una situación que no encaja con lo que la Biblia enseña, porque si usted adora a Dios, no tiene por qué adorar ídolos, no tiene por qué adorar imágenes, porque adorar a Dios, hermanos, debe ser exclusivo. El amor a Dios debe ser exclusivo o exclusivamente para Dios, el amor de usted. Entonces, la Biblia al día, hermanos, dice que Salomón amaba al Señor, fíjese, y cumplía los decretos de su padre David. O sea, todo lo que su padre había decretado, hermanos, para el pueblo de Israel, David lo obedecía, los cumplía. Sin embargo, dice esta Biblia, sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Quiere decir entonces que el corazón de Salomón estaba partido, porque una parte de su corazón amaba a Dios y quería cumplir los decretos que su padre le había enseñado y le había transferido, pero tenía un problema: todavía adoraba ídolos. Entonces, la Biblia CJ, hermanos, dice que Salomón amaba a Adonai, o sea, al Señor, y andaba según los preceptos de David su padre, pero ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altos, en los lugares altos, en los altares de los ídolos. Entonces, esto, hermanos, quiero que notemos que Salomón amaba al Señor. Salomón cumplía con sus privilegios. Salomón cumplía con sus responsabilidades como parte, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ya que su padre le había encomendado algunas cosas. Sin embargo, había un problema espiritual en la vida de Salomón, y es que su corazón pues estaba dividido, porque ofrecía sacrificios a dioses extraños y había razones poderosas por las cuales lo hacía. Vamos a investigar esto ahora mismo en la palabra del Señor. Vamos a leer lo siguiente, mis amados hermanos, y dice Primera de Reyes 11:1: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, y dice que eran moabitas,
amonitas, edomitas, sidonias e hititas. O sea que Salomón amó a mujeres paganas, mujeres que su Dios no era Jehová, el creador de los cielos, sino que su Dios o sus dioses eran distintos. Entonces amó a mujeres extranjeras, y vamos a ver lo que significa mujeres extranjeras, que en la Biblia la palabra extranjera significa extrañas, mujeres ajenas, mujeres que no deberían haber formado parte de la familia de Salomón. ¿Sí? Hasta aquí. Fíjense, Primera de Reyes 11:2. De las naciones acerca de las cuales el Señor dijo a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Fíjense lo que nos dice aquí, hermanos. Recuerde que Salomón tenía su corazón dividido. Amaba a Dios y obedecía los preceptos que su papá le dijo, pero también subía a adorar ídolos. Y es que sus esposas, hermanos, lo llevaron pues tras sus dioses. ¿Sí? Fue desviado su corazón a la adoración de otros dioses, porque se apegó a esas mujeres con amor. Entonces, Primera de Reyes capítulo 11, verso 3, fíjese qué tremendo, hermano. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, le hicieron devariar, ¿sí? Lo hicieron, hermanos, desviarse del camino correcto de Dios. A veces, hermanos, enamorarse de personas no correctas, ¿verdad? Puede hacer que nuestro corazón se desvíe. El corazón de un joven enamorado, hermanos, de una mujer no cristiana, hermanos, puede hacerle hasta aborrecer o tratar, ¿verdad?, de agradar a Dios en partes y en otras partes no. Porque cuando el corazón, hermanos, se desvía por causa del amor hacia personas que no son las convenientes, hermanos, entonces el hombre, el ser humano, se aleja de Dios y empieza, hermanos, a faltar el respeto a Dios. Dice la Biblia que amó a una mujer egipcia. Eso lo leímos acá. Ahorita se lo voy a regresar otra vez. A ver dónde está. Dice ahí, Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, quiere decir que amó a la hija de Faraón. Hermanos, y Faraón en la Biblia es figura de Satanás. Me perdonan lo que voy a decir. Mire, mi esposa era cristiana cuando me conoció y yo era un hijo del diablo. O sea, yo no conocía al Señor. Yo no era hijo de Dios. Era criatura de Dios. Pero por no tener a Cristo en mi corazón, yo era un hijo del diablo. O sea, yo lo que pensaba era solamente en el pecado, en lo malo, no en obedecer a Dios. De manera que mi esposa me hizo caso, a pesar de. Y su corazón, ¿verdad?, se empezó a desviar. Cuando, recuerdo que en aquel tiempo, hermanos, pues yo cantaba con un grupo musical de aquí de Cunduacán llamado Los Batters. Y nos íbamos al parque, a los bailes, a los carnavales, hermano. Y allá iba mi esposa también, después de que ella, ¿verdad?, conocía y verdaderamente amaba a Dios, porque es una realidad, ella amaba a Dios. Pero enamorarse de la persona equivocada, hermanos, o enamorarse de alguien no cristiano, es algo que te va a llevar de alguna manera a hacer cosas equivocadas. Entonces, estoy diciendo esto, hermanos, porque Salomón amó a una mujer egipcia, la hija de Faraón. Espiritualmente hablando, hermanos, él amó a una hija del diablo. Eso es fuerte, ¿verdad? Y entonces
amó mujeres extranjeras, y la palabra extranjeras viene de la palabra nocri, que significa extraño, foráneo, adúltero, diferente, pero maravilloso, dice. Desconocer, extranjero, mujer ajena. Quiere decir entonces que Salomón, hermanos, amó a personas que no debió haber amado y adulteró. Hablando espiritualmente, adulteró, hermanos, en su corazón, y su corazón se desvió. Porque cuando alguien, hermanos, comienza a cometer adulterio, su corazón se deteriora, su corazón se desvía del Señor, aun cuando todavía tengamos en nuestros labios el nombre de Dios. No sé si me explico, pero el corazón puede estar, hermanos, queriendo amar a dos señores, y no es posible. Entonces, eso fue lo que sucedió con David. Salomón vio a su padre alabar, vio a su padre adorar, vio a su padre servir, vio a su padre obedecer al Señor con todo su corazón. También vio a su padre fallar, porque Salomón vio, cuando supo pues todo el problema que tuvo David cuando cometió aquel pecado con Betsabé. Salomón que fue su mamá, ¿verdad? Supo pues la historia. Entonces él fue educado en el camino del Señor y recibió indicaciones de su padre David, hermanos, de obedecer, hermanos, a decretos que él había dejado, y los obedecía como si fueran reglas religiosas, pero solamente por costumbre. Y eso es lo que sucede cuando alguien tiene una religión y se ha vuelto costumbre nada más, pero ya no lo siente acá en su corazón o en su espíritu. Ni siquiera ha entendido de dónde viene el asunto de su fe. Porque para empezar, hermanos, si hablamos de historia, ¿verdad?, de México, y permítame decirle que como maestro, como profesor de escuela primaria, debo decirle que nuestro país fue conquistado por españoles. Hermanos, nuestros antepasados adoraban a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Tlaloc, adoraban a otras deidades, y cuando vinieron los españoles trajeron, hermanos, el catolicismo, y en una mano traían la cruz y en la otra traían la espada. El que no aceptaba el catolicismo, entonces estaba ya pues en el lecho de muerte, tenía que morir. Y de esa manera se impuso, hermanos, el catolicismo, muy diferente que lo que es el evangelio. El evangelio, hermanos, no se impone, el evangelio se expone, y usted decide si recibe a Cristo en su corazón. Entonces, pero así como hay católicos, evangélicos, testigos de Jehová, hermanos, que solamente llevan una religión y no obedecen la palabra del Señor, porque todavía, hermanos, aman a Dios, pero también aman otras cosas que no deberían aceptar en su corazón. Entonces, Salomón tomó decisiones equivocadas. Tal vez de tanta sabiduría que tenía, hermanos, llegó el momento en que llegó al grado de ser sabio en su propia opinión. Y ese es un problema muy grave, hermanos. Porque cuando nosotros nos creemos muy inteligentes, muy sabios, hermanos, entonces ya no consultamos a Dios en la toma de decisiones. Sobre todo, ¿verdad?, con quién te vas a casar. Que esas son decisiones importantes de la vida. Eso le costó muy caro a Salomón, porque se desvió su corazón. Amó a gente que promovía el paganismo, hermanos, y por eso fue que lo llevó a vivir esclavizado al paganismo. Entonces, eso es, por eso pues estamos hablando que son amores ilícitos. Amar el paganismo es un amor ilícito. Ok. Por eso dice la Biblia aquí en 2 Corintios 6:14: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Allí hay mucho que hablar, hermanos, pero no me voy a parar mucho ahí. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es Satanás, hermano. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Entonces, esto es importante, hermano, porque nosotros debemos analizar cómo estamos amando al Señor. Si amamos al Señor y estamos también amando el paganismo. Bien. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, mis amados hermanos, este es el primer punto: amar o amor al paganismo. El otro punto, hermano, que no me salió bien aquí, es amar a los que aborrecen a Jehová. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, y lo vamos a explicar de esta manera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, verso 2, dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Haciendo un pequeño nada más recuento del contexto, le diríamos, hermanos, que Josafat era rey, pero también en Israel había otro rey que era Acab. O sea, Josafat estaba con las tribus de Judá, y acá, hermanos, en Israel estaba el rey Acab, pero Acab era el esposo de Jezabel. Y Acab, hermanos, se había vuelto a los ídolos, de manera que emparentó con Josafat, con Acab. Llegó a ser su consuegro. Fíjense qué tremendo es. Entonces resulta que Acab lo invitó a ser parte de una batalla, y Josafat aceptó pelear al lado de Acab, hizo alianza con Acab. Entonces aquí lo vamos a ver. La palabra aborrecer, hermanos, tiene que ver con detestar enormemente algo o a alguien. Quiere decir que Acab, el rey Acab, aborrecía, detestaba en gran manera a Dios. ¿Sí? Dice que también aborrecer, hermanos, es cansarse de una persona, o una persona cansarse de cierta cosa. En este caso acá, conociendo a Dios y sabiendo que el Dios de Israel era Jehová, se cansó. Llegó el momento que le aburría pues adorar a Dios. Y eso también significa aborrecer a Jehová. Perder interés por él. Acab perdió interés por él, de manera pues que Josafat no debió haber hecho alianza con alguien que detestaba a Dios. No debió haber hecho, hermanos, alianza o un pacto con personas que se cansan de Dios. Porque mire, le voy a decir, dice por ahí un refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Dice otro refrán que si andas en la miel, algo se te pega. Entonces, el que anda con lobos a aullar aprende. Entonces, hermanos, dice el diccionario Strong que la palabra aborrecer viene de la palabra sané, y dice que tiene que ver con detestar, sentir aversión, antipatía, ser enemigo, menospreciar, incluso odiar a Dios. Quiere decir que acá era un menospreciador de Dios. Odiaba, era enemigo de Dios. Entonces aquí vaya cobrando importancia el por qué Dios le llama la atención, hermanos, y reprende duramente a Josafat, diciéndole:
¿Por qué has hecho alianza con alguien que es enemigo de Dios? Mire, Josafat hizo alianza con Acab. ¿Sabe qué le dijo Josafat a Acab? Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 3. Le dijo, y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Mire, ¿irás conmigo a la batalla? Y él le respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. O sea, hizo un pacto, hizo una alianza ¿con quién? Con alguien que odiaba a Dios, con alguien que aborrece a Dios. Tenemos nosotros, hermanos, que analizar quiénes son nuestros amigos, con quién hacemos amistad, con quién hacemos alianza. ¿Quiénes son aquellas personas con las que yo me reúno? Son personas que odian la palabra del Señor, que aborrecen al Señor. Mire cómo la Biblia dice también, hermanos, y bueno, aquí no voy a leer ahorita, sino la Biblia dice, hermanos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, otras versiones dicen, las malas amistades corrompen los buenos valores, los buenos principios. Hermanos, Acab aborrecía lo profético. Acab aborrecía la palabra de Dios. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas 18:7 que en el contexto, en los versos 5, 6, dice la Biblia que el rey de Israel mandó a llamar profetas para que le profetizaran a ver cómo le iba a ir en la batalla contra Ramot de Galaad. Y los profetas empezaron a decir que le iba a ir bien, que iba a tener victoria, que iban a regresar siendo vencedores. Pero entonces el rey de Israel y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco. O sea, mire, Acab aborrecía a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Aborrecía a los ministros del Señor. Y le dice, pero lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Hermano, es que si alguien anda mal, no se le va a profetizar algo bueno. Lo va a invitar el Señor a que se arrepienta y se convierta. Entonces Micaías, ¿verdad? Dice, es Micaías hijo de Imla, pero Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermanos, es que Acab aborrecía a Dios y aborrecía a los profetas, a los ministros del Señor. Ahora, ¿cómo hacer alianza con ese tipo de personas, hermano? No se puede, ni se debe. Entonces, ¿qué significa amar a los que aborrecen a Jehová? ¿Se ve? ¿Qué significa amar a los que aborrecen a Jehová? Primero que nada, amar a los que aborrecen a Jehová es hacer alianzas con gente malvada. La Biblia al día dice, el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Sí, mire, Jesucristo fue amigo de los pecadores. Fue amigo de prostitutas, fue amigo de borrachos, fue amigo pero los invitó al arrepentimiento. Los verdaderos amigos te invitan, hermano, a que busques de Dios. Pero hacer una alianza con gente que dice, ¿sabe qué? Vamos a llevarnos este dinero que no es de nosotros, pero vamos a llevárnoslo. Y te toca la mitad a ti y la mitad a mí. Y ahí andan hermanos haciendo alianza con malvados. Vamos a llevarnos esto del trabajo, al fin que el jefe no está. Vamos, una parte para ti y otra para mí. Ayudando a los malvados. Hermanos, haciendo causa común con los malvados, haciendo alianza, pacto con los enemigos del Señor.
¿Qué significa entonces amar a los que aborrecen a Jehová, hermanos? Hacer amistad con gente que odia al Señor. Hermano, la gente que odia al Señor va a odiar tu criterio. La gente que odia al Señor va a odiar lo que como tú piensas. No puedes hacer amistad con ellos. La Biblia Yuneman dice, y salió a su encuentro Jehú, hijo de Anán, el profeta, y le dijo, rey Josafat, si a pecador tú ayudas, o como odiado del Señor te amistas, o te amistas. O sea, gente que odia al Señor, y usted sabe que la gente que odia al Señor, la Biblia dice que también son menospreciados por el Señor. Entonces, mis hermanos, y eso que Dios es santo, ¿verdad? Entonces, no podemos ser, miren, nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Porque el Señor dice, por cuanto me has menospreciado, yo también te voy a hacer de menos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, hasta aquí, hermanos, llevamos 2 puntos. Amar el paganismo. ¿Y cuál más? Amar a los que aborrecen a Jehová. Así que, entonces, hermanos, número 3, amar la vanidad. Amar la vanidad. No hay que confundir esta palabra, hermanos, con los ornamentos, con los ornatos, ¿verdad? Porque hay gente que dice que eso es vanidad. Eso es otra cosa. Ahora, mire, Salmo 4:2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Quiere decir que el pueblo de Israel amaba la vanidad. Y vanidad, hermanos, de acuerdo al diccionario Strong, está en el numeral H7385, dice que vanidad es algo vacío, ¿sí? Figurativamente es algo que no vale nada. Eso es vanidad, ¿sí? Es algo pasajero también, aunque no aparece aquí. Es algo vano. Entonces, hermanos, por eso dice la Biblia que el mundo es y sus vanidades, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero lo que es de Dios y lo que son de Dios permanecen para siempre. Entonces, hermanos, con este concepto bíblico de lo que es vanidad, veamos lo siguiente. ¿Qué significa amar la vanidad? Bueno, mire bien. Amar la vanidad, hermanos, es amar ídolos vanos. La Biblia al día dice, y vosotros, señores, ¿hasta cuándo cambiaréis mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amaréis ídolos vanos e iréis en pos de lo ilusorio? ¿Por qué los ídolos son vanos, hermano? Escúcheme bien. Hace mucho tiempo nosotros éramos idólatras. No solamente de imágenes, ¿verdad? Que si San Judas, que si el muñeco según de la Virgen María, sino también, hermanos, idólatras de Pedro Infante, de Marco Antonio Solís, ¿verdad? De personas que incluso, hermanos, algunos ya hasta murieron porque son pasajeros. Es una vanidad tener ídolos artísticos como ídolos religiosos o ídolos materiales, porque todo se echa a perder, hermano. Hacer de un edificio un ídolo es vanidad, porque el edificio se va a echar a perder. Hacer hermanos, de un carro un ídolo también es vanidad, porque se va a dañar con el salitre. Mire, arrodillarse ante un ídolo religioso, hermanos, es vanidad. Le voy a decir por qué es vanidad. Mire, mi papá es carpintero, yo debería ser carpintero, pero yo sé cómo es el asunto de la carpintería. Van al monte
y asierran un árbol. Tumban el árbol y cortan un pedazo. Todo ese pedazo de árbol, hermano, lo agarran y lo cortan en tablas y hacen un ropero, hacen una mesa, lo procesan pues y lo hacen un mueble. Sería vano, sería tonto, perdón la palabra, que yo me arrodillara ante un mueble de lo que hace mi papá. Bueno, de un mismo árbol de madera cortan algunos, hermanos, y hacen, hermanos, un muñeco y le dan forma. Luego lo pintan y lo ponen en una repisa, le ponen veladoras y luego, tontamente, estúpidamente, perdón la palabra estúpido, pero está en la Biblia, se arrodillan ante él y comienzan a pedirle, a rezarle. Eso es vanidad. Eso es ilusorio. Eso es algo que no tiene sentido. Eso está fuerte. Entonces, ¿qué es, hermanos? A ver si lo puse aquí. ¿Qué es entonces amar la vanidad? Amar ídolos vanos. Buscar lo que no tiene sentido. Buscar algo que no tiene valor. La Biblia de Dios habla hoy en la versión 2002, dice: vosotros que os creéis grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderéis mi honor? ¿Hasta cuándo desearéis y buscaréis lo que no tiene sentido? Lo que solo es falsedad. Hermano, mucha gente busca lo que no tiene sentido. Perdónenme, pero yo de allá vengo, diría el que se convirtió al Señor y andaba cantando: ya vengo de pecar, de ese mundo malo. Allá aprendí a robar, allá aprendí a adulterar, y empezó a cantar todo eso. Entonces, no tiene sentido todo lo que aprendimos en el mundo y que es atractivo aparentemente, hermanos, y que causa cierta alegría, es vano, no tiene sentido, no termina bien, es solo falsedad. Bueno, se lo voy a poner de esta manera: es publicidad diabólica, nada más. Aparece una mujer ahí, presentando unos condones, ¿verdad?, que son sensibles, y empieza a explicar ahí, y ahí está la gente, la juventud y hombres también, y mujeres, viendo: wow, eso está tremendo, pero no explican, ¿verdad?, que hermanos, cuando llegan a romperse esas cosas, entonces, mujeres embarazadas, mujeres abandonadas, hijos deambulando por el mundo sin padre. No estoy hablando de cosas que yo no conozco, cosas reales, ciertas. Entonces, es buscar lo que no tiene sentido. Presentan en los comerciales brandy, no voy a mencionar ninguna marca, el brandy tal, ¿verdad? Don Juan. Y entonces la gente va y se va a los Soriana y a los, ya dije, a algún lugar, ¿verdad?, compra sus brandy, sus vinos para alegrarse la vida, pero terminan con cirrosis o terminan impactados en algún poste o en un árbol, porque no le dijeron toda la publicidad completa y las consecuencias. Entonces, hermanos, amar la vanidad es buscar lo que no tiene sentido, es amar lo que es vacío, algo que no llena, hermano. La Serafín Aucejo, la Biblia Serafín Aucejo dice: ¿hasta cuándo, hijos de hombre? Mi honor es deshonor, vuestro amor de lo vacío. Usted ama bailar, ya bailó, ¿verdad? Bailó toda la noche y al día siguiente, ¿qué? Yo le voy a decir esto: cuando andaba con el grupo musical de los Butters, bailábamos, cantaba, pero para cantar yo necesitaba tomarme una pachita, que le llamábamos pues, de un brandy.
conocido, para ponerme, para calibrarme, decía yo. Y entonces, hermano, era una murulita, diríamos antes, ¿verdad? Era un trompo bailando para acá y para allá, hermano, tirándome de la, ¿cómo se llama? De la plataforma a donde estaba la gente para bailar, hermanos. Pero al día siguiente, un vacío, una tristeza, un dolor en el corazón. Hermano, todo lo que ofrece el mundo es vano. No llena. Fuimos creados para ser llenados por Dios. Y todo lo de Dios llena el vacío en tu corazón. Por lo tanto, no ames la vanidad. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque quiero que podamos meditar, ¿verdad?, estos días en los amores ilícitos. Mencionamos 3. Un amor ilícito es amor, ¿por qué? Ayúdenme ahí. Amor por el paganismo. Número 2, amar a los que aborrecen a Jehová. Número 3, amar la vanidad. Entonces, pues el Señor nos ayude. Si nosotros hemos amado esto, que el Señor nos perdone. Debemos decirle: Señor, ayúdame para no amar aquellas cosas que tú aborreces, para no amar aquellas personas que te aborrecen. Amarlos tal vez, pero hacer amistad con ellos es otra cosa. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te suplico, Señor, que nos ministres, que esta tarde, Señor, o esta noche, aquellos que escuchan tu palabra sean bendecidos, Señor, sean tocados, sean alcanzados, sean, Señor, liberados de aquellas cosas que le afectan, Señor, en su relación contigo. Perdónanos si en nosotros hay amor al paganismo. Perdónanos, Señor, si te amamos a ti, queremos cumplir los decretos tuyos y al mismo tiempo queremos, Señor, amar al mundo. Hacer amistad con gente que te odia o que son enemigos tuyos. Señor, por favor te suplico que esta palabra sea de edificación y de consolación. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues nos vamos a ir, pero antes vamos a despedirnos con este, pues es prácticamente como digamos, el lema, ¿verdad?, de este año. No es lema, es una proclama profética, ¿verdad? Perdón, es una proclama profética que nosotros creemos y la declaramos, hermanos, sobre tu vida. Cuando estamos hablando de esto de amores ilícitos, el propósito es recuperar el verdadero amor, ¿sí?, el amor de Dios. Amén.